Buenos días a todos mis hermanos, amigos, un gozo poderles ver esta mañana, caras nuevas, caras que a lo mejor tenía tiempo que no veía. Bienvenidos hermanos y amigos. Les voy a pedir de favor que abran sus Biblias por favor en la primera carta de Juan. Vamos a continuar precisamente esta mañana terminando el capítulo 2 y avanzar en algunos versículos del capítulo 3 de la palabra de nuestro Señor y como cantábamos, creo que esta parte de estar agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho y no solamente esto mis hermanos, sino también por la identidad que Él nos ha dado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que bueno, primero quisiera iniciar con una aclaración. Tiene que ver con lo que vimos en el capítulo 2, en los primeros versículos con referente al anticristo. Algunos de ustedes me preguntaban, hermano, ¿qué quiere decir esto de esta figura futura? Tú nos comentabas, y es lo que vimos a la luz de la palabra en los primeros versículos de este capítulo 2, hablando del anticristo. Y recordamos, antes de dar esta explicación, de que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una clara indicación de quiénes son estos anticristos, de quién es el anticristo. Si recordamos estos dos aspectos de estos anticristos, como lo menciona en el capítulo 2, son aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, asimismo que aquellos que confiesan que Jesús no ha venido en carne. Pero, ¿qué hay de ese personaje futuro que se opone a Cristo y que ha sido revelado en las Escrituras como alguien que aparecerá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y viendo esta parte que inclusive anticristo, como sabemos y como lo vimos hace 2 semanas, es aquella persona con estas dos características que niegan que Jesús es el Mesías, que niegan que Jesús vino en carne, pero también que hay esa contra, ¿no? Anti, que significa contra, que es contra Cristo. Y claro, mis hermanos, esta figura futura, como lo vemos a la luz de la palabra y como lo enseñamos aquí en nuestra congregación, creemos que va a este aspecto, como lo menciona aquí Pablo en su segunda carta de Tesalonicenses, le llama hombre de pecado. Y lo vemos a continuación diciendo Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Asimismo, mis hermanos, el autor de la carta de la cual estas semanas estamos estudiando, Juan, el escritor también de Apocalipsis, a este anticristo que Pablo le llama hombre de pecado, Juan en este libro de Apocalipsis le llama la bestia. Y lo vemos en el siguiente pasaje, que es el Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2, nos da una referencia y características de este personaje llamada la bestia, que es el anticristo, que está revelado en Apocalipsis, tanto en el capítulo 13 como también en el capítulo 12. Pero veamos cómo dice el capítulo 13. Dice: vi subir del mar una bestia, el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. De esta misma manera vemos que a esta bestia, como lo llama aquí Juan, vemos que también en los siguientes versículos de este capítulo 13 y en el capítulo 12 vemos algunas características de este personaje futuro que es el anticristo. Dice ahí en el versículo 7, o dando esta referencia, de que se le permite hacer guerra contra los santos, asimismo también, bueno, y no solamente hacer guerra contra los santos y vencerlos, también este ser, la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, dice que blasfema contra Dios y demanda adoración. Asimismo también, como lo vemos en el capítulo 12, versículo 9, el dragón, refiriéndose a Satanás, le entrega su autoridad, brindándole un dominio satánico disfrazado de poder político y religioso. Así que, mis hermanos, vemos que es un personaje futuro que viene descrito en la palabra de nuestro Señor. Sin embargo, vemos que el contexto del capítulo 2, viendo esta referencia en la cual estos anticristos, este anticristo que es en la figura futura, como lo vemos en el Apocalipsis y en Tesalonicenses, es un personaje real. Sin embargo, mis hermanos, Cristo, el Cordero vencedor, juzgará a la bestia,
juzgará al anticristo y a todo lo que se les opusieron a él y serán avergonzados. En contraste, mis hermanos, su iglesia, su pueblo, confía, permanece, vence y reinará con él eternamente y para siempre. Y es por eso, mis hermanos, que debemos, viendo este primer punto del sermón, permanecer en Cristo para estar confiados ante su venida. Es lo que viene diciendo Juan en este sermón, en esta carta, diciendo permanezcan en Cristo, permanece en Cristo. Y en esta parte, refiriéndose a este futuro que a lo mejor vamos a estar, no sabemos si el Señor nos recoge antes o si vamos a experimentar esta parte de ver al anticristo con nuestros ojos. Sin embargo, nosotros, a la luz de la palabra, nos exhorta a que podamos permanecer en Cristo para poder estar confiados ante su venida. Y es precisamente lo que Juan dice ahí en el versículo 28 de este capítulo 2, diciendo: y ahora, hijitos. Recuerden, Juan viene utilizando mucho esta palabra de hijitos, refiriéndose a aquellos que han puesto su fe en Cristo, y les da esta exhortación: permaneced en Él, o sea, permaneced en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué se refiere Juan cuando dice permaneced en Jesús, permaneced en Él? A lo largo de tan solo nada más son 2 capítulos de los cuales Juan está dando esta exhortación de poder permanecer en Jesús. Y vamos a ver estas características que Juan viene hablando en estos versículos del capítulo 1 y del capítulo 2, de qué es permanecer en Jesús. Y lo encontramos en esta lista, lo resumí de esta manera: permanecer en Jesús es andar en luz y no en tinieblas. Confesar nuestros pecados, dice ahí en el capítulo 1, versículo 8 al 10. Permanecer en Jesús es que guardar sus mandamientos. Permanecer en Jesús es amar a los hermanos. Permanecer en Jesús es no amar al mundo. Permanecer en Jesús es permanecer en la verdad del Evangelio. Y ahora, mis hermanos, Juan nos dice que permanecer en Jesús, en ese versículo 28, es esperar con confianza la venida de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice, para que cuando se manifieste, o sea, en su retorno, nuestro Señor Jesucristo, tengamos que confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Tenemos que estar esperando con confianza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, permanezcamos firmes en la confianza y la esperanza en que Cristo volverá, en que Cristo regresará por segunda vez por su iglesia. Y cuando nosotros lo hagamos, mis hermanos, solamente a la luz de este pasaje hay 2 respuestas. Espero que cada uno de nosotros aquí tengamos la primera respuesta. Unos, como dice aquí, se presentarán con confianza, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados y hemos sido salvos por Jesús. Esa es una respuesta. La otra respuesta, a la luz de este pasaje, dice que se apartarán avergonzados, ¿verdad? Diciendo ahí que no nos alejemos de Él avergonzados. Pero habrá ese grupo que se apartarán avergonzados al descubrir demasiado tarde la verdad que rechazaron. Y esa verdad que rechazaron es como viendo el contexto de lo que Juan viene hablando, rechazaron que Jesús es el Mesías. Rechazaron que su sangre es el único sacrificio que quita el pecado del mundo. Rechazaron que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Es ese grupo segundo de los cuales, como vemos a la luz de su palabra, se apartarán avergonzados. Sin embargo, mis hermanos, nosotros que en su misericordia hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener esa confianza en que nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez, sabiendo que Él nos ha perdonado y que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador. Pero mis hermanos, también dice ahí en el versículo 29, pero si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios, o es nacido de Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiero ser muy claro, mis hermanos. Recordamos, a la luz de la palabra, a la luz del Evangelio, hacer justicia, hacer obras, buenas obras, no salva. No, porque el que salva
Es la gracia de nuestro Señor dada a nosotros por medio de la fe que Él ha puesto en nosotros para poder creer que Jesús es nuestro Salvador. Sin embargo, mis hermanos, el hacer justicia, como vemos y como lo dije, no salva, pero es la evidencia visible de que hemos nacido de nuevo. Tal como lo dice ahí también Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9, nos recuerda esta parte del Evangelio y cómo Dios en su misericordia nos ha salvado a través de la gracia por medio de esa fe. Pero no solamente, a lo mejor muchas veces tendemos a memorizar simplemente el versículo, los primeros versículos, el 8, y no vamos a lo que dice a continuación. Es muy clara aquí la palabra de nuestro Señor Pablo, aquí recordándonos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, no por nuestra obra de justicia, no por ser bueno, dice inclusive ahí Pablo, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Mi hermano, nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos sido vuelto, como a la luz de la palabra, nosotros hemos sido creados nuevamente, hemos resucitado de muerte a vida. Y en esa resurrección que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Como dice aquí, para buenas obras, mis hermanos. Hacer justicia, recuerden, no salva, porque solamente la gracia del Señor por medio de la fe es la cual nos ha salvado, y en la cual nosotros hemos depositado nuestra confianza en que Jesús es nuestro Salvador. Sin embargo, el hacer justicia sí es la evidencia visible de que hemos nacido de nuevo, mis hermanos. Hermanos, me estoy dirigiendo a los hermanos, aquellos que por gracia del Señor hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. La santidad, la obediencia no es una opción. La santidad es un fruto inevitable de que hemos nacido de nuevo. Es por eso que hemos sido llamados a vivir en santidad. Hemos sido llamados a vivir en obediencia. Si nosotros realmente decimos que seguimos a Cristo, nuestra vida dará testimonio de que realmente somos un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hemos a lo mejor estado expuestos a varias circunstancias, y no quiero negar, nuestro Señor en su soberanía Él puede usar cualquier circunstancia, cualquier tiempo, para que en su misericordia a través del Espíritu Santo nos abra la venda que tenemos en nuestros ojos y nos abra nuestro entendimiento para poder entender y creer que Jesús es nuestro Salvador. Sin embargo, muchas veces, y lo hablo de mi experiencia propia, y ahorita inclusive viendo que mi hijo James acaba de regresar del campamento, pues regresa muy gozoso, ¿no? Y recuerdo eso porque yo también así de los campamentos regresaba muy gozoso, ¿no? Y recuerdo mis padres me decían, ¿y ahora qué mosco te picó? ¿O qué pasó? ¿Por qué estás así con esa actitud, no? Y justamente decía, no, pues es que yo levanté mi mano para poder, para ser salvo. Y bueno, yo creía que tan solo al levantar mi mano yo ya iba a ser salvo. Sin embargo, ni siquiera muchas veces comprendía mi condición como hombre, como pecador. Y sin embargo, aún más no comprendía con esa claridad de que nuestro Señor Jesucristo había muerto en la cruz por mis pecados. No quiero decir que si tú alzaste la mano no eres salvo. El Señor en su misericordia Él puede usar un campamento, puede usar un culto de servicio dominical para que puedas confesar que Jesucristo es tu Salvador. Sin embargo, mis hermanos, voy al contexto, a lo que estamos viniendo a ver aquí. La santidad no es una opción, la santidad es fruto inevitable de que hemos nacido de nuevo. Si realmente yo alcé mi mano, si yo realmente, no sé, puede ser que en mi cuarto yo me arrodillé y confesé mis pecados a Dios, confesé que Jesús es el Hijo de Dios, confesé que Cristo murió en la cruz por mis pecados, en ese momento en su misericordia he sido salvo, mis hermanos. Y de esta misma manera voy a dar una evidencia, un testimonio fiel de que Jesús es mi Salvador.
¿Y cómo se da esa evidencia fiel, hermanos? Es una vida transformada por el Evangelio, una vida viviendo en obediencia, en santidad al Señor, que es lo que vemos aquí en su palabra. Porque mismo nuestro Señor Jesucristo dice, por sus frutos os conoceréis. Nuestro Señor Jesucristo también dice, recordando hace algunos meses, ahí Juan capítulo 15, el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, mis hermanos. Hermanos, nosotros debemos, si realmente hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, damos evidencia de esa fe a través de un corazón transformado por el Evangelio. Y es que nuestra manera de vivir, mis hermanos, refleja nuestra verdadera identidad. Y es que el amor de Dios, mis hermanos, el amor que Dios nos ha dado una nueva identidad, la identidad de ser sus hijos. Tal como lo dice ahí en el versículo 1 de este capítulo 3. El amor de Dios nos ha dado la identidad de ser sus hijos. Dice así Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Wow. Hermoso, tremendo versículo, mis hermanos, donde precisamente Juan empieza con esta palabra. A lo mejor nosotros aquí no lo tenemos con nuestros símbolos de admiración, pero esta palabra de mirar, hay un contexto en su significado que es de contemplar con asombro. O sea, mira, o sea, es como, no sé, mira que no hay muchos hermanos del Salvador, para no hacer una broma fuerte. Mira que El Salvador le ganó a México, ¿no? Perdón, hermana Nelly, no le diga a Wilson, por favor, perdón, Oscar. Mirad, ¿no? Así con asombro, ¿no? Así que Guatemala le gana a México, ¿no? Hermanos, o sea, habla Juan aquí esta parte, expresa un llamado a contemplar con asombro. Mira, mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? No se trata de un amor así simplemente superficial, sino de un amor específico y personal que ahora nosotros experimentamos a través del Padre. Y este llamado, fíjense mis hermanos, es el amor del Padre para que seamos ¿qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Muchas veces nos memorizamos esto o leemos así sin tener la implicación de poder entender de que ahora ¿qué? Somos ¿qué? Hijos de Dios. Yo tengo la bendición de poder tener tres hijos varones. Y fíjense cómo esta parte de que ellos reflejan en cierta manera algo. Yo sé que algunos de ustedes dicen, no, pues ni se parecen a ti. Tú estás feo y ellos están guapos. Amén, les digo. Pero sin embargo, algunos de ellos tienen un lunar que yo tengo aquí abajo de mi brazo. Digo, wow, es increíble cómo puede el Padre darle en cierta manera, y lo hablo de entre comillas, pero una identidad física a tus hijos, ¿no? En este caso yo tengo un lunar aquí en la espalda o en la parte baja de mi brazo, igualmente mis hijos lo tienen. Y es una identificación. Pero ahora imagínense, mis hermanos, nosotros somos en su amor, somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Wow. Es impresionante ver aquí la mayor evidencia del amor de Dios en nosotros al llamarnos hijos de Dios. Porque no solamente nos ha perdonado a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que también, mis hermanos, nos ha dado una nueva identidad al llamarnos hijos. Hijos. Imagínense tener esa relación con nuestro Padre al saber que nuestro Padre nos llama hijo. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Aquí dice justamente la otra parte, ¿el mundo qué? Pero por esto el mundo no nos conoce. No nos conoce, ¿por qué? Porque no conoce a Dios mismo. Y esto confirma, mis hermanos, nuestra pertenencia a otro reino. No al reino terrenal, sino al reino espiritual que el Padre nos ha dado. Y esa es parte de nuestra identidad, que no estamos en este reino, ¿no? Ahorita hemos sufrido muchas aflicciones con referente a nuestra nacionalidad, ¿no?
y decimos, pues quiero, no sé, la nacionalidad, no sé, colombiana, venezolana, mexicana, americana, y nos sentimos muchas veces así en este aspecto de decir, pues esto implica mucho para mí. Sin embargo, mis hermanos, nosotros tenemos aún una nacionalidad eterna que está en los cielos, que a través de lo que Jesús ha logrado por nosotros nos ha dado esa identidad de saber que no pertenecemos a este reino, pertenecemos al reino eterno, al reino perfecto del Padre, y eso se refleja en el amor que Él nos da. El Padre nos llama hijos, mis hermanos, nos llama hijos suyos por pura gracia, pero de esta misma manera luego nos transforma progresivamente hasta que la gloria futura de nuestra redención seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, en que seremos resucitados, mis hermanos. Y de esta misma manera, en esa resurrección, en esa esperanza que tenemos en este tiempo mientras nosotros morimos o mientras estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que si nosotros morimos, Él nos resucitará. Sin embargo, aquí vivimos todavía en la tierra, pero donde a través de la luz de la palabra podemos saber que progresivamente estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo transformados a través de preocupaciones, de adversidades, de tristeza, de muchas veces de cosas trágicas que nos suceden en nuestra vida. Y recordando todavía este pasaje, ¿no?, de Juan capítulo 15, donde Jesús da la referencia y pone en esa ilustración que Dios, el Padre, es nuestro labrador. O sea, recuerden lo que hace un labrador, es podar para que el arbolito dé fruto. De esta misma manera, Dios en su misericordia nos poda poniéndonos dificultades, tribulaciones, aflicciones. ¿Para qué? Para que podamos dar fruto y para que de esta manera nosotros podamos seguir mostrando que vamos progresivamente en una transformación según a la imagen de Dios, conforme a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que dice ahí en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en su retorno, que dice, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Wow, hermanos! ¡Qué recordatorio tan hermoso que vemos aquí! Juan nos está recordando que cuando Cristo regrese por segunda vez, cuando se manifieste, como utiliza aquí esta palabra aquí, de cuando se haya manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos ¿qué? Tal como Él es. ¿Has pensado en esta esperanza que tienes, hermano? Hermana, esta es nuestra bendita y gloriosa esperanza. Y realmente, mis hermanos, la pregunta sería, ¿estás confiando en esta promesa y viviendo a la luz de esta esperanza que tenemos, que cuando Cristo venga por segunda vez seremos transformados y seremos tal como Él es, que le veremos cara a cara? O simplemente a lo mejor nada más lo piensas cuando a lo mejor escuchas de esto. Pero hermanos, aquí está la exhortación, debemos de estar confiando en esta promesa y viviendo a la luz de ella. Y viviendo a la luz de ella, recordando lo que vimos hace unos minutos, permaneciendo en Jesús. Viene esta pregunta, o vienen estas dos preguntas: ¿estás confiando en esta promesa y viviendo a la luz de ella? ¿Estás permaneciendo en Jesús para que realmente muestres que estás confiando en esta esperanza que tenemos? ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice ahí Juan en el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, mis hermanos. La esperanza futura de ver a Cristo debe de ser el motivo de buscar nuestra santificación presente. Ese debe de ser el motivo, la esperanza que tenemos, que Él regresará. Y es por eso que yo debo de buscar la obediencia a Él. Es por eso que debo de buscar la santificación. No se trata simplemente de una esperanza, pues igual me voy a morir, no va a volver, o ya haya muerto, pues Él, yo sé que me resucitará. Pero debemos de dar resultado y mostrar esa transformación en nosotros, sabiendo que esa esperanza es una esperanza viva, a la cual nos debe de llevar a vivir en obediencia hacia nuestro Señor.
No se trata simplemente de esa esperanza pasiva, sino de una santificación constante, motivada por el deseo de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos en esa santidad, mis hermanos, si no estamos obedeciendo, si no estamos mostrando esa transformación en nosotros, esa transformación constante, estamos negando la obra de Cristo. Porque como lo dice aquí, y es mi parte 3 de este sermón, porque el pecado niega la obra de Cristo. No lo digo yo, lo dice ahí Juan en el versículo 4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Creo que cada uno de nosotros, o varios de aquí, hemos estado expuestos a la enseñanza de los jueves. A la luz de la palabra hemos visto qué es el pecado, qué es la transgresión, cuáles son las repercusiones del pecado. Hemos visto algunos aspectos del pecado. Y vemos aquí, justamente en este versículo 4, la definición de lo que es el pecado. Como hemos estado estudiando, como les mencioné los días jueves, el pecado es todo aquello que es contrario a lo que Dios ha establecido, a su ley, justamente como lo que está diciendo aquí Juan. Es todo aquello contrario a lo que Dios ha establecido a su ley, ya sea en pensamiento, palabra u obra. Entonces nosotros entendemos que pecado es esto, pecado es infracción de la ley, mis hermanos. Eso es pecado. Y es justamente a lo que Juan nos está recordando. ¡Hey, cuidado! Porque el pecado niega la obra de Cristo. Pero recuerda, hermano, Cristo vino para quitar el pecado. Amigo, para eso Cristo vino, para pagar en la cruz por tus pecados. Porque justamente en el versículo 5 dice esto: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hermanos, amigos, la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, tiene el propósito redentor. Tuvo un propósito redentor de quitar, eliminar y deshacer el dominio del pecado. Ese es el propósito por el cual Cristo vino, para podernos salvar, pero de esta misma manera para quitar. Recuerden la palabra que aprendimos el jueves. ¿Cómo se llama esta palabra que empieza con E? Expiar. Exactamente, vino a expiar, a quitar, a limpiar nuestro pecado, a deshacer el dominio del pecado que estaba sobre nosotros. Pero también de esta misma manera, como vemos en esta parte, Juan como exalta un atributo de Jesús siendo Dios, y no hay pecado en Él. Juan afirma: no hay pecado en Él. La santidad de Cristo no solo es nuestro modelo, mis hermanos, sino también el medio por el cual nosotros debemos de santificarnos, porque Él es santo, Él es puro, no hay pecado en Él. Y es por eso que hay esta exhortación de permanecer en Jesús, porque si nosotros permanecemos en Jesús, excluye el pecado persistente muchas veces en nosotros. Lo dice el versículo 6, dice: porque todo aquel que permanece en Él. Recuerden todas estas 6, 7 cosas que vimos de qué es permanecer en Él. Si tú estás en luz, si tú obedeces los mandamientos, si tú amas a tu hermano, eso es permanecer en Él, que dice: no peca. Todo aquel que peca no le ha conocido. Cuidado aquí, porque dice: oye, yo cuando leo aquí dice: oye, pero pues yo todavía estoy pecando. ¿Qué pasa? ¿Qué soy hijo del diablo? ¿Qué pasa aquí? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, y entendiendo el contexto, recordando por ahí el versículo, hace 3 semanas, el versículo 8 del capítulo 1, ¿no? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí Juan no se está refiriendo de que simplemente no vas a pecar. Juan no está hablando de perfección sin pecado. Está hablando de una vida dominada por el pecado sin arrepentimiento. Esto va más a la práctica, de una práctica como un estilo de vida.
todo aquel que permanece en Él, dice que no peca, no practica el pecado, porque ya ha sido justificado, ya ha sido sellado con su Espíritu. Pero todo aquel que peca, o sea, que persiste, que practica el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Esto es bien importante, mis hermanos, porque aquí está la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, entre una persona redimida y un no redimido. ¿Cuál es la diferencia? En que uno va a estar luchando con el pecado, en que no va a estar practicando con el pecado, y el otro en que ¿qué? En que va a estar practicando el pecado, en que va a estar dominado por el pecado. Reflexionemos cómo está nuestra vida espiritual. Estamos luchando con el pecado porque sí, no podemos negar, como vimos en el versículo 8. En esta naturaleza, en este cuerpo, en este momento, en esta tierra, estamos todavía muchas veces cayendo o cediendo a la tentación. Sin embargo, como decía precisamente en ese versículo anterior, el versículo 7, si nosotros pecamos, ¿pero qué? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, está la otra diferencia. Tú simplemente pecas y lo sigues practicando, estás esclavo del pecado. Reflexiona si realmente has entendido el Evangelio. El Evangelio transforma para poder vivir una vida agradable a Él. Hermanos, no estamos hablando de una perfección sin pecado, sino una vida dominada por el pecado sin un arrepentimiento genuino cuando nos referimos a este pasaje, de una práctica como un estilo de vida. Sin embargo, mis hermanos, esto nos lleva a diferenciar, y lo vamos a ver en los siguientes versículos, que la identidad de los hijos de Dios frente a los hijos del diablo, tal como lo marca aquí en estos siguientes versículos. Dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es ¿qué? Justo, como Él es justo. Recordemos, hermanos, que el hacer justicia no es lo que nos hace hijos de Dios. Eso no nos hace hijos de Dios. Las buenas obras no nos hace hijos de Dios. El venir a la iglesia no nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios al poder ser en su misericordia llamados por su gracia a poder creer que Jesucristo es nuestro Salvador. Eso es lo que nos hace justo. No es la justicia la que nos hace hijos de Dios, sino la evidencia realmente de lo que somos. El que ha nacido de Dios produce fruto, mis hermanos, y es justo conforme a su nueva naturaleza. Pero volvemos a lo mismo, pero el que practica el pecado manifiesta su identidad como hijo del diablo. Y lo vemos ahí justamente en el versículo 8. El que practica el pecado es ¿qué? Porque el diablo peca desde el principio. Hermanos, amigos, la práctica habitual del pecado realmente refleja nuestra identidad. Si estamos todavía practicando el pecado, si el pecado todavía tiene dominio sobre nosotros, refleja tu identidad. Es una identidad completamente distinta a la que Dios ha dado a todo aquel que permanece en su Hijo. ¿Ya vieron, mis hermanos? Esa es una categoría que la gente no habla. Esta no es una categoría popular en nuestros días, pero es profundamente bíblica. Todos somos o hijos de Dios o hijos del diablo. Hasta a mí me cuesta decirlo, pero es lo que la palabra está dando a demostrar aquí, hermanos y amigos. O eres hijos de Dios, tienes esta identidad a través del llamado que Dios te ha dado para salvación, o eres hijo del diablo, practicando el pecado sin arrepentimiento, viviendo conforme al mundo, a los deseos de la carne, a los ojos, a la vanidad de los ojos, a la vanagloria de la vida. ¿Cuál es nuestra identidad? Espero que realmente nuestra identidad sea como hijos de Dios. Pero eso es lo que nos lleva. Si es un poco, es duro, es triste, mis hermanos, pero miren, como
Juan termina el versículo, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios, mis hermanos. En su misericordia, para eso envió Dios a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para poder acabar con las obras del diablo. Y sus obras del diablo, que eran el pecado, mis hermanos. Ahora nosotros podemos entender eso, que Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para poder deshacer las obras del diablo. La cruz no solamente nos ha justificado, pero también ha quebrado las obras, el actuar del pecado sobre nosotros. Y es que debemos de entender y debemos de recordar que por medio de Cristo, mis hermanos, el pecado ya no tiene poder para volvernos a esclavizar, porque nuestra identidad como hijos de Dios nos impide realmente vivir en pecado. Si nosotros entendemos y sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos esa identidad, vamos a poder vivir como tal, como hijos de Dios. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Aquí está la clave, y venimos diciendo esto, no practica el pecado. Esto aquí está Juan dando mejor respuesta que yo les estoy dando la explicación anteriormente. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí vemos esta parte de simiente. La mayoría de los comentaristas piensan que se refiere al Espíritu Santo precisamente porque bien está ligado a la parte de nacido de Dios, que sabemos que el Espíritu Santo es el que nos abre el entendimiento para poder entender y creer lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, de esta misma manera, mis hermanos, por lo tanto nosotros como creyentes podemos aún caemos en pecado. Muchas veces cedemos a la tentación, pero no podemos vivir en paz con el pecado. El mismo Espíritu Santo es el que nos redarguye. Nuestra identidad, al saber que somos hijos de Dios, nos hace entender y saber que debemos de buscar y vivir en santidad, porque esa es nuestra identidad. Y la identidad de que somos hijos de Dios nos debe de impulsar hacia esa obediencia hacia con Él. Es justamente como Juan concluye resumiendo el contraste de la identidad entre los hijos de Dios, que practica justicia, que obedece, claro, con sus caídas, pero se arrepiente. Claro, que peca, pero no vive con el pecado. Claro, que muchas veces va a haber caídas, pero va y confiesa el pecado a nuestro Señor y se arrepiente. Recuerden que la palabra arrepentimiento implica mucho, mis hermanos. Es simplemente el arrepentimiento bíblico, y a la luz de la palabra, es que cambio de dirección. O sea, vas en este rumbo pecando, te arrepientes y cambias de dirección para poder agradar a Dios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios en la palabra. Eso debe de manifestar nuestra identidad que tenemos en Dios, y es justamente en esto aquí, como dice en el versículo 10. Aquí resume Juan el contraste que hay de esa identidad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, mis hermanos. Este pasaje deja muy clara estas dos identidades. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay un punto intermedio. No puedo decir soy un... ni siquiera podría encontrar el punto intermedio de ser un hijo de Dios o un hijo del diablo. Eres frío o caliente. Así que creo que la exhortación está muy clara esta mañana a la luz de la palabra, mis hermanos. Debemos de vivir a la altura de nuestra identidad como hijos de Dios. Hermano, hermana, nuestra santidad no es opcional. Nuestra obediencia al Señor no es opcional. Es la evidencia de haber nacido de nuevo. Eso va a ser nuestra evidencia de ser un hijo de Dios. No buscamos ser obedientes ni santos para ganar el favor de Dios, porque simplemente Él ya hizo, a través de nuestro Señor Jesucristo, hizo todo por nosotros. De esta misma manera, nosotros ahora, siendo hijos de Él, damos evidencia de que realmente somos hijos de Él. Recordando,
semanas atrás acerca de que ya no pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no somos de él. Somos de aquel que nos ha hecho nacer de nuevo y nos llama sus hijos. Somos hijos de Dios. ¿Estoy luchando contra el pecado o me conformo a vivir con él? Aquí va a reflejar nuestra identidad. Cuando pecamos, vamos, confesamos a nuestro Señor nuestro pecado y nos arrepentimos de él. O pecamos y simplemente nos da igual seguir en esa parte del pecado, dominado por el pecado, esclavizado al pecado, esclavizado a los deseos del mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos del corazón. Porque ahí va a describir lo que realmente es tu identidad. Refleja mi identidad que realmente soy un hijo de Dios. Voy dando testimonio a donde me paro, en mi trabajo, en la escuela, en la gente que me rodea. Me da mucha risa cuando luego voy a los partidos de béisbol o de fútbol, ¿no? Yo que a lo mejor varios de aquí han estado yendo o van a partidos de fútbol, ¿no? Poncho creo que hace poco fue a un partido de un equipo de un país de Sudamérica, y sabemos que nuestros hermanos sudamericanos son bien pasionales, ¿no? Bueno, yo los he visto en la tele, los he escuchado ahí muy alborotados, ¿no? Pero ¿cómo muestras tu identidad en un mundo, en un estadio lleno de miles de personas insultando a la gente? Ah, mira, está bien contento, sí, vamos todos contra el árbitro, ¿no? Y todos, árbitro, y nosotros, hermanos, realmente mi identidad, que soy hijo de Dios, demuestra aún estando en esos tipos de eventos, o me contagio por el mundo. Hermanos, debemos de realmente mostrar un cambio real y radical de transformación en nuestras vidas. Nuestro testimonio, nuestra vida refleja quiénes somos. Amigo, que aún no confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, que aún no entiendes o con tu boca, en tu pensamiento, no confiesas que Jesús es tu Salvador. Si hay un pecado oculto en tu vida, no lo justifiques ni lo ignores, confiésalo. Cristo en su misericordia, Él te perdona. Cristo no solo ofrece perdonarte, sino también liberarte del pecado. Arrepiéntete, confiesa y cree que Jesús es tu Salvador. Y de esta misma manera encontrarás una nueva identidad, la identidad de ser un hijo de Dios. Hermano, recordemos nuestra manera de vivir, la manera en que hablamos, la manera en que cómo nos comportamos, refleja nuestra verdadera identidad. Sabemos y reconocemos a la luz de la palabra que somos hijos de Dios solo por su pura gracia. Pero hermanos, esa identidad nos debe de llamar a vivir en santidad, mostrando una verdadera fe genuina, que es transformada, que tiene una transformación continua y que es sostenida por el Espíritu Santo. Porque en nuestras fuerzas simplemente no lo vamos a lograr, pero en su misericordia el Señor nos sostiene a través de su Santo Espíritu. Así que mi hermano, mi hermana, vive como lo que eres. Vive como lo que eres, si realmente lo eres. Vive como hijo de Dios. Oremos. Padre, queremos alabar y bendecir tu santo nombre. Darte gracias porque en tu gracia y en tu misericordia nos has salvado y nos has dado una nueva identidad como hijo tuyo. Eres nuestro Padre, eres nuestro Salvador a través de nuestro Señor Jesucristo, y gracias te damos por ello, Padre Celestial. Señor, vivimos todavía en este mundo, nos has dado la oportunidad de poder despertar hoy y de poder todavía pasar este día aquí en esta tierra. Solamente tú sabes cuánto más tiempo vamos a estar aquí presentes en este cuerpo, en esta tierra. Pero Padre, pedimos, Señor, que nos ayudes a mostrar nuestra identidad que tenemos en ti, la identidad que nos has dado, lograda por medio de nuestro Señor Jesucristo,
de hacernos llamados hijos. Ayúdanos, Padre, a mostrar esa obediencia, esa santidad delante de ti. Sabemos que nuestras obras, nuestro comportamiento no nos lleva a salvación, porque la salvación ya no nos las has dado. La salvación nos lleva a demostrar que somos transformados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestra vida. Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos, confiando, teniendo la esperanza de que nos seguirás sosteniendo hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, y de esta manera tener la esperanza, la confianza en que vamos a ser como Él, en esa glorificación futura que tú tienes preparada para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre. Alabamos, bendecimos tu santo nombre. Amén.